Queridos amigos, seguimos creciendo en esta nueva vida en Cristo Jesús. Jesucristo nos ha dejado el recuerdo del testimonio de la cruz, su palabra, su provisión y su sacerdocio. Ese testimonio que desde el arca del pacto sigue siendo una realidad para los hijos de Dios. Tenemos el beneficio de la palabra de Dios, el beneficio de su provisión en todo momento para satisfacer nuestras necesidades básicas. Y tenemos el beneficio del llamado de Dios, su sacerdocio, para servir y para ministrar en este reino de Dios que ya ha sido establecido por medio de Jesucristo. Dios ha dicho, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Somos ese renuevo de Dios en este mundo cambiante y conflictivo. Cada uno de nosotros somos esos vástagos, esos renuevos que seguimos recordando a este mundo la importancia de acercarnos a Dios, de conocerle, de amarle y de obedecerle. Así que bienvenidos a esta pequeña meditación que tenemos para el día de hoy. Y seguimos hablando del tema del laberinto y cómo evitar estos laberintos. Y nos estamos enfocando o fundamentando en la preocupación que el apóstol Pablo tuvo para los primeros cristianos y seguimos compartiendo esa preocupación con respecto a, como dice el apóstol, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estas palabras del apóstol en 1 Corintios capítulo 11, versículos 3 al 4. Miren ustedes, ¿será posible que encajemos nosotros en este tipo de personas, de cristianos, que toleramos que nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo? Y pues la última vez que nos reunimos hablábamos con respecto al tema del extravío de nuestros sentidos. Los 5 sentidos de nuestro cuerpo son bombardeados día a día con una serie de tentaciones, ¿no?, que se vienen a la vida. Pero aquí hay 3 elementos importantes y pues deseando evitar los laberintos, hoy hablaremos de uno de ellos más, o del siguiente, pues. Amemos al Jesús verdadero. Y hablamos del enemigo, que el enemigo busca extraviarnos y tenemos que estar con cuidado día a día, como cuando salimos a la calle. Cuando cerramos las puertas de casa, nos aseguramos de que todo esté bien cerrado para evitar la delincuencia. Hay una delincuencia espiritual que busca extraviarnos y tenemos que tener cuidado día a día. Por eso tenemos que tener el recordatorio constante de que hay peligros a nuestro alrededor espirituales. Y ahora hablamos del tema de amar al Jesús verdadero. Pareciera ilógico, ¿verdad?, tener que hablar de este tema, pero como bien lo dice el apóstol, ¿verdad?, en sus preocupaciones, si alguno viene predicando otro Jesús, bien lo toleramos. ¿Otro Jesús? Pero es interesante pensar en esta situación. ¿Otro Jesús? Yo quiero, pues no me voy a poder alargar, no quisiera alargarme en este tema, pero sinceramente es importante que ustedes sepan quién es Jesucristo y para ello se necesita bastante estudio de la palabra de Dios. Así es que conocer al verdadero Jesús está al alcance de todos. En aquel tiempo, decía la narración bíblica, la biografía de Jesucristo, escrita por
Mateo. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mis amados, mis amigos, conocer al verdadero Jesús está al alcance de todos nosotros a través de la revelación de las Sagradas Escrituras, de las palabras que el mismo Señor Jesucristo dijo acá. Que no nos enseñe nadie más que el mismo Señor a conocerlo a Él mismo. Además de lo que podemos escuchar como enseñanzas de otras personas. Es importante e imprescindible que nosotros lo estudiemos. Hace muchos años, la iglesia cristiana cayó en el error de creer que los feligreses no podían entender la palabra de Dios y que necesitaban ser revelada la palabra. Imagínense, la palabra ya había sido revelada. Y sin embargo, caímos en el error de creer que las personas comunes no podían leer ni entender la Biblia, y por eso es que se les impidió tenerla en sus manos. Fue hasta en la renovación de la iglesia cuando el poner la Biblia en las manos de todos y el considerarlos a todos como dignos y capaces de poder entender las Sagradas Escrituras, fue allí entonces donde empezó una renovación de la iglesia cristiana. Hablamos de hace muchos años atrás. Pero lo interesante es pensar ahora, ¿usas la Biblia todos los días? ¿La lees? ¿La interpretas? ¿La meditas? ¿La entiendes? ¿O aquello que logró ser un gran avance, que pues se derramó sangre, ¿no? Hubo víctimas que padecieron por todo este proceso de llevar la Biblia a las manos de todos los creyentes? ¿De nada sirvió acaso en tu propia experiencia? ¿No lees la Biblia? Miren lo que dice acá el Señor Jesucristo. Él está alabando al Señor, adorando, orándole al Padre Celestial. Le dice: te doy gracias porque el entendimiento de mis palabras lo has escondido de los sabios y lo has revelado a los niños. ¿Qué está diciendo? Nosotros no necesitamos un magíster ni un doctorado en teología para entender la palabra de Dios. Lo que necesitamos es al Espíritu mismo de Jesucristo, quien dictó estas palabras, ese mismo Espíritu que sea el que nos las revele a nosotros. Eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios no es confusa, la palabra de Dios no es complicada. Es la narración de las experiencias que traen vida a nosotros, por cuanto nosotros también vivimos esas experiencias. Son las biografías de nuestro Señor Jesucristo y las palabras claras que Él dijo. No fueron situaciones complejas. La complejidad está en el corazón humano, como el Señor lo decía. Escuchan, tienen oídos, pero no escuchan, y su corazón se ha endurecido. Es el orgullo, es las situaciones que pasamos en la vida, ese conflicto constante que tenemos con Dios, el que nos detiene en el entendimiento de Dios. Es nuestra propia realidad, no que la revelación de Dios sea difícil de entender. ¿Qué más podemos decir? Desde la resurrección se ha tergiversado el tema de Jesucristo, ¿no? Fíjense ustedes aquí en Mateo 28, 12 al 15, dice: reunidos con los ancianos y habido consejo, aquella guardia romana que fue impactada por los ángeles que abrieron la tumba de Jesucristo, el Jesucristo resucitado, le dieron mucho dinero a los soldados, miren esto, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Imagínense ustedes eso. Definitivamente una guardia romana jamás debía de quedarse dormida. Aquellos no se quedaron dormidos, vieron con sus dos ojos cada uno de ellos el milagro de la resurrección de Jesucristo y cómo los ángeles descendieron. Quedaron petrificados, eso sí,
ante el impacto del poder del Señor. Lo fueron a decir a los líderes religiosos judíos y lo que recibieron fue dinero, ¿no? Se les dio un estilo de extorsión, ¿verdad? Para que no dijeran la verdad y procedieran a levantar el mito de los discípulos rescatando al Señor Jesucristo. Esto era completamente ilógico, ¿no? Los discípulos no tenían la capacidad de enfrentarse a los romanos. Los discípulos estaban asustados por la aplicación de la ley de la crucifixión. Los discípulos estaban tristes por la muerte de su líder. En ningún momento, ¿y para qué iban a sacar un cuerpo muerto de la tumba? ¿Cómo le podrían dar vida a ellos? Básicamente, esta información que hasta el día de hoy aparece en los libros famosos como el Código Da Vinci, etcétera, que solo vienen a tratar de confundir a un auditorio que no busca de la palabra de Dios, sino que solo está esperando que los demás le enseñen. Son ellos los que quedan confundidos ante toda esta situación. Tenemos un mal concepto de Jesús, mis amigos, aquellos que no buscan en la palabra de Dios la vida y la verdad, la revelación que viene de parte del Señor. Nos estamos cayendo en los errores de la chismología, ¿verdad? De las leyendas, de las fábulas, que aquellos interesados en detener el avance del reino de Dios aquí en la tierra, por cuanto es luz, y la gente no quiere estar en luz. Hay personas que les conviene vivir en la oscuridad y mantener al mundo entero en oscuridad, consumiendo desmedidamente, destruyendo este planeta para beneficio personal y ganancias malavidas. Así que, tristemente, ha habido una tergiversación con respecto a lo que Jesús es, ¿verdad? Y lo que ha hecho por nosotros. Cuando decimos Señor, ¿a quién nos referimos? Fíjense ustedes que esto también es un tema muy interesante. Nosotros hablamos de Señor aquí, Señor allá. Un problema que yo tengo es el siguiente. No estamos diciendo Jesucristo en nuestras pláticas. Yo incluso veo cuando escriben o cuando tienen que referirse a Jesús, nos es difícil incluso hablarlo de frente con otras personas, ¿no? Decimos Dios porque es un término general. Inclusive tendríamos que pedir que nos escribieran de a qué Dios se refieren, porque hay diversos dioses, ¿verdad? Dioses con minúscula o el Dios con mayúscula. Hasta eso habría que preguntar. Cuando el mismo Dios eterno, soberano, el único Dios verdadero que se ha manifestado en tres personas, nos ha dejado la oportunidad de decir Jesucristo para identificar al Dios al cual nosotros creemos, el que nos ha rescatado, el que nos ha redimido, el que nos ha renovado, pero nos cuesta decir la palabra Jesucristo, ¿verdad? Cuando decimos Señor, ¿a quién nos referimos? Fíjense ustedes que en Jeremías 19:5 dice, edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto, el mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni vino al pensamiento. Este pareciera que es otro tema del que estoy hablando acá, por eso les digo que es muy amplio esto y estoy tratando de resumir todo acá. Resulta que Baal es Señor en su traducción. Y los mismos judíos, si ustedes hacen una investigación sobre Baal, se darán cuenta que los judíos en el tiempo del Antiguo Testamento cayeron en el error de la adoración a Baal por beneficio económico, porque a la larga Baal era el dios de la lluvia, ¿no? Acera, la dios de la lluvia, Baal, el dios de la tierra, y entonces habían relaciones sexuales entre estos dos dioses, se volvía una orgía en las reuniones de este tipo de religión, y el pueblo de Dios cayó en el error por muchos años. Y aquí Dios dice, yo ni los mandé, ni les hablé diciendo de esto, ni vino a mi pensamiento que hicieran tal cosa. Y entonces, tanto los judíos como los cananeos, vivían en comunidades cercanas, y cuando llegaban al mercado todo el mundo decía, el Señor ha sido bueno, el Señor, el Señor, el Señor, y todo el mundo el Señor. Y no se dieron cuenta los judíos de que el Señor de que hablaban aquellos era un Señor diferente
al que ellos adoraban. Y esto me parece a mí un tema sumamente interesante. ¿A qué Señor? Cuando nos decimos Señor, ¿de qué Señor estamos hablando? Digámoslo con claridad. El Señor Jesucristo es nuestro Señor. Bueno, Jesucristo es un nombre y un título. Jesús es el Jesús de Nazaret, es una persona histórica que no hay manera de que los arqueólogos puedan decirnos que no existió, ¿verdad? Incluso documentos fuera del testimonio bíblico corroboran que hubo un Jesús de Nazaret actuando en el tiempo preciso en el cual se identifica al Señor Jesucristo. Y Cristo significa ungido, ¿verdad? Es una profecía que aparece en todo el Antiguo Testamento, donde Dios promete al ungido de Dios para liberar a su pueblo. Así que por eso no solamente decimos Jesús, sino decimos Jesucristo. Mencionamos y nos referimos como si tuviéramos un carnet de identidad a la persona histórica más su título que con toda veracidad y con toda honorabilidad él tiene. Es aquel hombre de Nazaret que realmente era el ungido de Dios para liberar al pueblo de Dios. Y yo soy parte de ese pueblo porque he creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Jesucristo lo es todo, mis amigos. Acuérdense que estamos hablando de aquellos que se confunden creyendo en otro Jesús. ¿Qué otro Jesús estás creyendo tú? Yo te estoy diciendo aquí, te estoy dando algunos lineamientos de quién es el verdadero Jesús. Jesús dijo, fíjese, Jesús le dijo, y fue precisamente a Tomás, un discípulo que tenía problemas de fe. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Ve usted la relación? ¿Por qué nosotros queremos entender a Dios fuera de Jesucristo? Es una gran pregunta para muchas religiones, ¿verdad? Religiones que se oponen al cristianismo y pues a lo mejor tienen razón por los malos ejemplos que han visto en los seres humanos. Pero Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y me encanta fue increíble la enseñanza del Señor acá. Cómo el camino, la verdad y la vida resultan ser un círculo armonioso, porque es el camino que en verdad nos lleva a la vida eterna y a la vida abundante aquí en la tierra. Es la vida que nos muestra el camino hacia la verdad. Es la verdad que en el camino desarrolla y genera vida. Vean ustedes, si pudiéramos aquí seguir, y ustedes incluso pudieran buscar cómo poder unificar estas tres expresiones, el camino, la verdad y la vida. Jesucristo lo es todo, mis amigos. Jesucristo es el mismo Padre Celestial hecho hombre para rescate de nosotros. Tengamos cuidado que Jesucristo es el que nosotros seguimos, al que creemos que nos están enseñando. Un Jesucristo apartado, un Jesucristo no interesado en nosotros, en la humanidad, un Jesucristo ya sin función en esta tierra. Esto es completamente equivocado, mis amigos. Jesucristo fue el Dios hombre, completamente Dios. Él sabe lo que nosotros padecemos por cuanto él mismo, siendo hombre, lo padeció en su momento y logró vencer. Podemos nosotros acercarnos confiadamente ante su trono y poder disfrutar de la sanidad integral que él trae a nuestras vidas. Cuidado entonces con el extravío que día a día, hora tras hora, está presente en el mundo en el que vivimos. ¿Amamos al Jesús verdadero? Conozcamos al Jesús verdadero. Evitemos los laberintos de la vida. Evitemos los problemas que trae un alejamiento de Dios sin siquiera darnos cuenta posiblemente. Y como siempre, esta
este tiempo de meditaciones en Primera de Corintios, lo estamos finalizando con el Salmo 23, versículos del 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Papito Dios, tú te has manifestado en la persona de Jesucristo para enseñarnos la forma correcta de caminar en este mundo. No queremos confundirnos a qué Cristo es el que nosotros seguimos y cuál es el Jesús al cual creemos. Ayúdanos a identificar si en el lugar donde estamos siendo pastoreados es el lugar que nos está enseñando el verdadero Jesús. Esa vida desafiante, esa vida en victoria que cada uno de nosotros necesitamos, donde aprendemos a dejar a un lado las situaciones, nuestras actitudes, nuestro carácter que se opone a la vida abundante que tú tienes para nosotros. Un lugar donde podemos sanar las heridas, donde reprendemos el mal que en nosotros puede haber, donde aprendemos a generar los dones del Espíritu en nuestra vida y ser de utilidad para el reino de los cielos. Allí en el reino de nuestro Señor Jesucristo es donde debemos de estar y donde tú estás pastoreando a tus ovejas. Nosotros queremos llegar ahí, Señor, a ese lugar y ser pastoreados por ti. Gracias, Papito Dios. Por favor, ayúdanos a evitar los laberintos de la vida, a entender bien quién es Jesucristo y lo que podemos lograr ahora siendo hijos obedientes. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, amigos. Que tengan éxitos esta semana.